Hermano Luis, habilite su micrófono, por favor. Ya está. Ya, mire, tenemos algunas preguntas. Dice en 1 Corintios 15:28, lo leo, ¿ya? 15:28 dice, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Dice, cuando dice que en los días de su carne, ofreciendo, perdón, estoy leyendo al otro lado, el Hijo mismo se sujetará al que se sujetó a él todas las cosas, él tiene un carácter de esclavo por la eternidad. Esa es la pregunta. Por favor, se los puede explicar. No, ahí lo que Pablo está diciendo es que en el diseño de la Trinidad, la obra de la Trinidad, el Padre es el autor del gran plan. El Hijo es el ejecutor del gran plan y el Espíritu Santo es el aplicador de ese gran plan. Cuando todo se haya acabado, lee el versículo otra vez. Lee el versículo de 1 Corintios. Sí, hermano, sí, está habilitando el micrófono. Dice, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, Exacto. para Lo que que Dios está sea... diciendo ahí, lo que está diciendo es que el Hijo, en sujeción al Padre eterno, y aunque son coiguales, consubstanciales, coeternos, tienen todas las características iguales, el Hijo, cuando complete su obra, va a comparecer delante del Padre y decirle, Padre, todo está hecho. Todo lo que me mandaste hacer está hecho. Y como dice el texto en Hebreos, por ejemplo, el Hijo se sienta a la derecha, a la diestra del Padre. No tiene que ver con ningún sentido de inferioridad ni nada de eso. Es la majestad con la cual la Trinidad actúa y cómo Padre, Hijo y Espíritu Santo están en absoluta armonía. Hay otra pregunta que está en Hebreos capítulo 5, verso 7. Lo leo también. Hebreos 5, 7. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. La pregunta acá dice, cuando dice, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. ¿Qué significa fue oído? Que denota que fue oído, también habla de su temor reverente. ¿De qué se refiere con esto de temor reverente? Bueno, temor reverente es temor santo, pero fíjese que hay que leer el pasaje en su contexto. Dice allí en Hebreos capítulo 5, versículo 5. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Habla
de la relación eterna entre el Padre y el Hijo. Yo te he engendrado hoy, como también dice en otro lugar, en otro sitio, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y luego habla el versículo que ha leído el hermano. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. El Padre oye al Hijo. Otra vez, esto es un poquito difícil de explicar así fuera de su contexto. Hay que entender el mensaje de la epístola a los hebreos. Pablo está hablando de la grandeza, de la supereminente grandeza de Cristo, porque los creyentes hebreos estaban abandonando el culto, estaban abandonando la reunión, estaban dejando de congregarse, todas esas cosas. Y el autor quiere enfatizarles la importancia de mantener la unidad de adoración, adorar Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un solo Dios vivo y verdadero. Quizá en alguna otra oportunidad pueda explicar este pasaje más ampliamente, pero ese es el tema ahí en la epístola a los hebreos. No tomemos un versículo fuera de su contexto, hay que tomarlo dentro del contexto completo, total, para que podamos tener un cuadro pleno del mensaje que el libro está transmitiendo. Por ahora, hermano, no tenemos más preguntas. Sé que esto que he dicho no os ayuda mucho, pero es lo que es. Hay que estudiar la Biblia en su contexto y ver el libro y lo que dice cada libro dentro de su contexto. Muy bien, en la hora anterior dije algo de las palabras de Cristo, las cosas que el Señor dijo, sus sermones, por ejemplo, Mateo 5 al 7, el Sermón del Monte, donde Cristo habla con autoridad. Los sabios dijeron, mas yo os digo. Y también el Señor habla ahí de su omnisciencia. Eso se refleja en su enseñanza. Por ejemplo, cuando en Mateo 13 habla de las parábolas del reino, ahí el Señor habla de cómo y qué habrá y qué será el reino, y lo compara con el sembrador que salió a sembrar, y luego nos da otro tremendo discurso, sermón, el del Monte de los Olivos, Mateo 24 y 25. Y además de eso, de lo que él da en los los 3 evangelios sinópticos, en el Evangelio según San Juan tenemos el discurso que él da a los discípulos allí en el aposento alto, la enseñanza y lo que dice después de salir de allí, de salir del aposento alto. Las palabras de Cristo en todos los sentidos son palabras de vida eterna y palabras de autoridad, palabras que solo Dios podía pronunciar, o un loco. A un loco se le podía ocurrir decir eso, pero solo Dios podía decir esas palabras que Cristo dijo.
Ahora quiero decir algo acerca de las obras de Cristo. Isaías profetizó que el Mesías daría vista a los ciegos y que abriría los oídos de los sordos, daría voz a los mudos, curaría a los cojos. Por ejemplo, Isaías 29:18, o alguien que me lea Isaías 29:18. Isaías 29, 29:18. 8. En aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro, y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Muy bien, ahí lo dice claramente Isaías. Los ciegos verían, los mudos hablarían y los cojos caminarían. Ya que está ahí en Isaías, hermano Víctor, lea versículos 32, capítulo 32, versículo 3. 32:3. No se ofuscarán entonces los ojos de los que ven, y los oídos de los oyentes oirán atentos. Esta otra vez, que él abrirá los ojos y los oídos. Siga leyendo capítulo 35, lea versículos del 1 al 6. ¿35? Del 1 al 6. Se alegrarán el desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Muy bien, gracias, don Víctor. Fíjese todo lo que se dice ahí que el Señor hará. Isaías 35 es un capítulo que describe lo que ha de ocurrir en el milenio cuando el Señor reine, cuando el Señor venga. La tierra va a ser renovada. Habrá fertilidad en todos los campos y Dios, el Mesías, va a curar a personas. Los ciegos verán, los cojos andarán, los mudos hablarán. Y todo esto se explica ahí. También hay otro texto en Zacarías 3:19. Si alguien lo puede buscar, Zacarías 3:19. No alcancé a escuchar bien, hermano, la comunicación no está muy buena. Zacarías 3:19. Zacarías 3. 19. No hay.
Hasta el 10. Llega hasta el 10. Tres. A ver, léeme ahí. Lee el último versículo. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero, dejando su vid y debajo de su higuera. Muy bien, eso es parte del... parece que tenía el versículo equivocado ahí, pero es parte del tema también. Fíjese, cuando los discípulos le preguntaron al Señor, los discípulos de Juan, le preguntaron al Señor Jesús, Él les recordó las profecías del Antiguo Testamento. Lee ahora, querido Cristian, Mateo 11, 4 al 5. Mateo 11. Mateo 11, del 4 al 5, dice, respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veís. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Muy bien, ¿por qué Jesús le dijo a los discípulos de Juan que fueran y le dijesen eso a Juan? Muy bien. El Señor está diciéndole a los discípulos de Juan que vayan y le digan a Juan eso que es exactamente lo que va a ocurrir cuando el Mesías venga de regreso a la tierra. Cuando el Mesías regrese, eso es lo que él va a hacer. Los que entren en el milenio entrarán sanos. No entrará en el milenio ningún enfermo, ningún sordo, ningún ciego, ningún cojo. El Mesías traerá sanidad, como leyó el hermano que leyó, creo que fue el hermano Víctor que leyó Isaías 35. Ahí está lo que el Mesías va a hacer. Muchos de los milagros que Cristo realizó anticipaban el reino. Esos milagros que Cristo hizo eran un anticipo de lo que va a ocurrir cuando Él venga a reinar. Y muchos de esos milagros fueron hechos en la antigüedad por algunos profetas. Algunos profetas fueron capaces, con el poder de Dios, de multiplicar el pan y también de hacer posible que agua no potable se convirtiese en agua potable. Todo eso va a ocurrir cuando el Señor Jesucristo venga. Cuando Juan escribió su evangelio, seleccionó 7 señales. Y esas 7 señales hablaban de la presencia del Mesías en la tierra.
¿Quién se acuerda de esas 7 señales? ¿Cuál fue la primera señal? ¿Alguien se recuerda? ¿Qué hizo el Señor en San Juan capítulo 2? En unas bodas. Convirtió el agua en vino. Muy bien. El hermano Víctor lo ha dicho claramente. Convirtió el agua en vino. Le dijeron, vino no tienen. Y él transformó, convirtió el agua en vino. Luego en el capítulo 4 del mismo evangelio, allí el Señor curó al hijo de un noble romano. Capítulo 4, versículos 46 al 54. En el capítulo 5 había un paralítico. Había una multitud de enfermos, paralíticos, inválidos en el estanque de Bethesda. Y el Señor sanó a uno de ellos allí. Pudo haberlos sanados a todos, pero ese no era el objeto. Él sanó a uno. En el capítulo 6 de San Juan, el Señor alimenta una multitud con 5 panes y 2 peces. En el mismo capítulo 6 camina sobre las aguas del mar de Galilea. En el capítulo 9 sana a un ciego de nacimiento. Y en el capítulo 11 resucita a Lázaro de entre los muertos. Tremenda la manifestación del poder de Dios. El Señor tiene potestad tanto sobre los elementos de la naturaleza como sobre el espacio, sobre el tiempo, sobre desgracias personales e incluso sobre la muerte. Lázaro llevaba 4 días, ahí no podían decir que no, que era un truco. 4 días en el sepulcro, ya olía mal. Y el Señor lo devolvió a la vida y trajo gozo a aquella familia de Marta y María. Los testimonios de Jesús para la nación estaban tanto en sus palabras como en sus obras y en sus milagros. Todos esos, ambas cosas, eran demostraciones de su deidad y de su carácter como Mesías. Por ello Jesús les dijo a sus discípulos, vayan y cuéntenle a Juan lo que están viendo y oyendo. Cuando ellos fueron y le dijeron a Juan que los ciegos veían, los sordos oían, los mudos hablaban, que a los pobres les era predicado el reino, Juan seguramente, si tenía en ese momento alguna duda, la despejó por completo. Ya no tendría más duda. Ahora, qué terrible, qué triste es que a pesar de todo eso, a pesar de las cosas que hizo y de las cosas que dijo,
y de las pruebas que dio, a pesar de todo eso, todavía la nación rechaza a su Mesías. Mire, si la nación de Israel hubiese aceptado a Cristo solo un día, 24 horas, el reino hubiese sido establecido ahí mismo. Si tan solo ellos hubiesen creído en él y le hubiesen aceptado y hubiesen visto por lo que les espero, no lo hicieron porque están ciegos. El pueblo de Israel, la nación de Israel está ciega. Tiene ceguera espiritual. Eso es lo que Pablo dice en Romanos 9, 10 y 11. Son 3 capítulos tremendos del Nuevo Testamento y de la epístola a los romanos. Romanos 9 tiene que ver con el pasado de Israel. Romanos 10 tiene que ver con el presente de Israel y Romanos 11 tiene que ver con el futuro de Israel. Terrible. Es terrible que ocurra lo que está ocurriendo allí. Uno va a Israel hoy día y prácticamente todo aquel con el que se encuentra y le habla, no cree. No solo que no cree en Cristo, que no cree que Jesús es el Mesías, no creen en Dios. Es lo terrible. La mayoría de los judíos en Israel hoy son ateos. Tengo un buen amigo judío, ha sido guía, por lo menos en 2 ocasiones me ha sido servido de guía. Nació en la tierra de Israel, nació allí en la Palestina, tierra de Israel. Creo que a los 19 años se fue a vivir a Venezuela. Estuvo varios años en Venezuela. Y luego regresó a la tierra, hizo el servicio militar y ahora vive en Israel, él y su familia. Le he hablado muchas veces de Cristo. Nada, es una gran persona, un gran hombre, muy amable, muy atento, muy servicial, muy sincero. Pero no cree en el Mesías. Y así tuve una guía muy buena, por cierto, una chica, una señora joven, judía, que vivió la mayor parte de su vida, la vivió en Uruguay. Y sabéis que de todos los países de América Latina, donde más florece el agnosticismo es en Uruguay. Uruguay tuvo 2 presidentes, padre e hijo,
agnósticos los dos. Regresaron, estudiaron en Europa. Agnósticos total, regresaron a Uruguay. Allí entraron en la política y los dos fueron presidentes. Pero tú vas al Uruguay hoy y es un país agnóstico por esa influencia. Uno de esos dos que fue presidente había sido ministro de Educación. Y ahí saturó al país de conceptos ateos y agnósticos. Y eso ocurre en muchos de esos países. Israel hoy día es un país de incrédulos, de agnósticos, de ateos. El agnóstico y el ateo son primos hermanos. El agnóstico es el que dice, no sé. El ateo es el que dice, no quiero saber. No quiero saber. Y es una situación muy, muy triste la de esos países. Jesús fue rechazado. Vino como el Mesías de Israel y dio testimonio de su carácter mesiánico. ¿Cómo lo hizo? A través de sus palabras y de sus obras. Transformó el agua en vino, demostrando que él tiene poder sobre la naturaleza. Sanó al hijo de un oficial romano, tiene poder para sanar. Sanó a un paralítico, enfermo, inválido allí en el estanque de Bethesda, capítulo 5. Capítulo 6 de Juan, 2 milagros allí. Transformó, multiplicó panes y peces y caminó sobre las aguas del mar de Galilea. Y luego su último milagro registrado por Juan, levantó a Lázaro de entre los muertos. Él demostró ser quien dijo que era. Todas las profecías, eso que hemos leído en Isaías, ahí lo leímos en el capítulo 35, en el capítulo 40 y 41. Los ciegos verían, los sordos oirían, los paralíticos y los cojos saltarían de gozo, de alegría. Aún así, fue rechazado. Bien, su nación lo rechazó. Y por eso viven bajo juicio divino. Ahora, al final de los tiempos, ¿qué va a ocurrir con la nación de Israel? ¿Alguien ha leído algo de eso?
Sí, me escuchan, hermano. Sí, Amén. Bueno, con referencia a lo que dice Romanos 11, dice que cuando el número de gentiles haya sido completado, Israel será restaurado. ¿No? Menos Israel, ¿verdad? Los descendientes verdaderos, no todo directamente aquel que se diga ser solamente que se llame judío. Habla de una futura restauración del pueblo. muy bien, habrá una restauración. Dice en Romanos 9, al final del capítulo, también Isaías clama, cante a Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, fíjese cuántos van a ser salvos. ¿Qué dice? ¿Qué dice el versículo? Romanos 9:27. También Isaías clama tocante a Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Muy bien. ¿Cuántos serán salvos? El remanente. El remanente. ¿Y qué significa el remanente? Significa un puñado de ellos. Fíjese, lo voy a llevar, busque ahí en el libro de Zacarías. Hacia el final del Antiguo Testamento. Capítulo 13 de Zacarías. Versículo 8. Lo leo, hermano. ¿Vale? Zacarías capítulo 13, verso 8. Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella, y se perderán, mas la tercera quedará en ella. Muy bien. ¿Cuántos serán salvos? Una tercera parte. Una tercera parte. 2/3 partes serán cortados. ¿Cuándo será eso? Durante el período de la gran tribulación. Fíjese, eso significa lo siguiente. Se calcula que ahora mismo hay 18 millones de judíos en el mundo. Más o menos. ¿Cuántos perecerían? 12 millones perecerían. ¿Cómo van a perecer? Por las persecuciones del anticristo. Cuando el anticristo gobierne en la tierra por 3 años y medio,
Dios le va a permitir que gobierne en la tierra. Cuando llegue ese momento va a haber una persecución universal del pueblo judío. Y los que estén en la tierra de Israel igual van a ser perseguidos y van a perecer 2/3 partes de ellos. Una sola tercera parte va a ser librada. Y esos son los que el Señor va a llevar al valle de Josafat y allí los va a juzgar. Y son los que van a entrar a reinar con el Señor en el milenio. El Señor va a reinar por 1000 años en la tierra antes de establecer su reino eterno. Va a haber un reinado de 1000 años y durante ese reinado el Señor va a cumplir las promesas hechas a Abraham, a Isaac, a Jacob y a David. Pero ahora mismo, en el tiempo presente en el cual tú y yo vivimos, la nación de Israel rechaza completamente al Mesías. No quiere saber de él. No quiere saber de Cristo. Están esperando a otro Mesías, pero no reconocen a Cristo como el Mesías. Muy bien, ¿alguna pregunta antes de terminar? Sí, hermano, ahí creo que hay 2 preguntas. Recuerden que pueden hacer sus preguntas a través de los chats. Dice, en Isaías 53 hace referencia a los hechos que sucederán en la segunda venida de Cristo. Pero Jesús hace referencia a los milagros que Él está haciendo en su primera venida al mismo pasaje. ¿Cómo entender a la luz de la Biblia que los milagros en su primera venida son solo una muestra de lo que sucederá en su segunda venida? Bueno, demostrarlo no es, el hecho es que el pueblo no los aceptó, no los recibió, lo vieron. Es más, el pueblo en el capítulo 12 de Juan dice que el Señor oró al Padre, Padre, glorifica a tu Hijo. Y dice que se oyó la voz del Padre desde el cielo. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Todos oyeron lo mismo, pero un grupo dijo, le habló Dios, y otro dijo, tronó. Fíjese la gran diferencia entre la voz de Dios y un trueno. De manera que es verdad lo que el hermano ha dicho. Cristo hizo esos milagros, eran genuinos, eran auténticos, pero el pueblo ciego no quiso creerlo. Eso es lo que el Señor les dice por allí, por el Evangelio de Mateo, cuando el Señor sanó a un ciego de nacimiento que era mudo y sordo, y se lo achacaron a Satanás. Dijeron, no, es por Belcebú que él hace esa obra. Muy bien, la otra pregunta. Dice, me deja perplejo el tema de la kenosis. Si usted, hermano Evis, puede aclarar en lo que se pueda, ¿qué significa el tema de nuestra identificación con Cristo aquí en la tierra
Estamos en el cuerpo y gemimos como leemos en Romanos 8:23. Leo el pasaje. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¿Qué pasará con nosotros? Pues en 1 de Juan, capítulo 3, verso 2, dice que seremos semejantes a Él, seguro que no seremos dioses. Pero ¿qué significa esa semejanza a nuestro Señor? Bueno, ser semejante no es ser igual. Ya lo ha dicho el hermano. Seremos semejantes a Él porque vamos a tener un cuerpo resucitado como el Señor tuvo un cuerpo resucitado. Seremos semejantes a Él, no iguales a Él. Esa es la idea. Sí. Bueno, no tengan temor de preguntar. Estamos aquí para aprender juntos y para escudriñar las escrituras juntos. Bien, hermano Luis, le damos las gracias por ocupar este tiempo con nosotros, enseñándonos. Queremos invitarles para el próximo sábado, si el Señor así lo permite, a nuestra próxima reunión con otro tema o seguiremos con el mismo dentro de lo que es la Sí, cristología. vamos a hablar de la obra de Cristo. Ujú. Vamos a hablar de su resurrección, el significado de su resurrección y lo que se relaciona con la iglesia. Ujú.